Mi actividad artística comienza a principios de los años 80 dentro de lo que se denominó la movida madrileña. Yo era un artista pues, de esa movida, de la nueva ola, un artista autodidacta, un artista relacionado con el graffiti, con el mundo de la libre figuración, con gente como Patricia Gadea, como Juan Ugalde, César Fernández Arias y otros muchos, ¿no? Mi trabajo se ha vuelto esencialmente un trabajo conceptual y empiezo a desarrollar un tipo de actividad que centra su atención en la complejidad de la producción artística y en la complejidad, además, de relaciones que se establecen entre el artista o productor de sentido estético, que es como a mí me gusta denominar y llamar a mi actividad, o la relación de los coleccionistas, la audiencia, los usuarios, los coleccionistas, los tenedores de las obras de arte, los conservadores de los museos, con esa propia obra de arte. Se puede decir que un leitmotiv, un tema central de mi actividad como productor de sentido estético es la complejidad de la lectura. La complejidad de la lectura jamás debe ser menospreciada. Esto es una frase de Paul de Man, un pensador postestructuralista que siempre me ha acompañado de alguna manera como emblema de mi actividad productiva. Algo característico de mi producción estética es no solo la acumulación de materiales teóricos, conceptuales, no solo cierto tipo de relación con el contexto y con cierta textualidad, sino también con, digamos, cómo relaciono esos materiales y cómo voy generando estratos, cómo voy generando capas de información que se traducen en capas visuales de información, de datos, de elementos, de cara a la construcción de la obra, de cara a la audiencia, ¿no? El trabajo con cierto tipo de tecnologías que se pueden considerar o que hoy en día se consideran como tecnologías obsoletas. En mi producción estética hay un alto componente de poesía. Pretendo ser alguien que poetiza precisamente a través de esos materiales obsoletos, a través de esas construcciones aparentemente muy bizarras y herméticas. Un elemento característico en mi trabajo último y es el factor cierta tensión dialéctica que existe. Esta tensión dialéctica, digamos, se plantea entre dos polos. Por un lado estaría esta idea que he citado de complejidad en la cantidad de materiales, en las relaciones entre los materiales con los que trabajo y también cómo esa complejidad, esa cantidad de relaciones y de materiales generan una dificultad para mí, que tengo que manejarlos y que tengo que relacionarlos y que tengo que construir poéticas a través de ello, generar artilugios alegóricos con esos materiales, con esas sustancias, digamos, hay cierta idea de alquimia. Y por otro lado, una reflexión en torno al vaciamiento. Digamos que esta tensión, que esta fuerte dialéctica entre lo muy lleno y lo muy vacío, entre lo pleno y muy presente y la ausencia, es un atributo, es una característica de mi producción estética de sentido. Hablaba de transitividad y hablaba de
de significancia, hablaba de significados y significantes, y es muy importante este concepto de transitividad, cómo constantemente se producen desplazamientos, hay unas dinámicas que no nos permiten, que no permiten fijar el sentido, ¿no? Digamos que lo que es increíble de la semiótica o de nuestra relación con el lenguaje es esa transitividad. Y esto es algo que se consolida en lo que tenemos, en el trabajo que realizo con la Galería Ural, que muestro con la Galería Ural, o que estoy proyectando en este momento con el Instituto Valenciano de Arte Moderno, ¿no? en Valencia, con el Iván. Es una reflexión en torno a una cuestión paradójica dentro de una de las áreas de interés de investigación y de consolidación del pensamiento matemático. En algún momento he comentado que uno de mis lemas era: la dificultad de la lectura jamás, nunca debe ser menospreciada. Digamos que el otro elemento, otro lema, sería como lema y sublema, o el lema, el ángel bueno y el diablillo, sería otra frase del maestro Eckhart, un metafísico medieval alemán, que es tan vacío como cuando todavía no era. Esto es una frase del maestro Eckhart, de un texto suyo que es El fruto de la nada, y que es una reflexión en torno al Espíritu Santo, que es una cuestión de fe o una cuestión de creencia, ¿no? Que es creer en lo que uno hace, ¿no? Ser una especie de shokunin, que dicen los japoneses. Esta cuestión de creencia, pues claro, puede ser que esté fundada en algo tan inmaterial como es la transmisión de conocimiento, y de un conocimiento que se te escapa entre las manos, que aparentemente no tiene una rentabilidad, no es un pájaro en mano. Digamos que la producción estética de sentido es un ciento volando. Bueno, pues con estas dos frases, en esta especie de balanza, por un lado la dificultad de la lectura, hemos de entender que la dificultad de la lectura será porque aquello se muestra de una manera jeroglífica y requiere de un esfuerzo, pues contraponemos este tan vacío como cuando todavía no era. Y eso nos lleva a un punto paradójico, y el trabajo que hago en la Galería Ural versa, reflexiona a través de distintos soportes sobre una cuestión paradoja nuclear, además, en el mundo de las matemáticas, que es el conjunto vacío, ¿no? Cuando, por un lado, hay mucha dificultad por los elementos que participan en una producción, por otro lado, hay una necesidad de reflexionar sobre una cuestión tan sustancial e insustancial como podría resultar el conjunto vacío, y digamos que esa tensión deviene un poco surrealista. Deviene un poco surrealista, y eso es algo que he observado, ¿no? Es como una de las posibles sutiles conclusiones a las que llego cuando pienso en el trabajo que he hecho, el proyecto que estoy desarrollando con la Galería Ural. Hay elementos, decía, unidades de medida. Pues esas unidades de medida son meras instrucciones que tienen un carácter imperativo, o la circunstancia de la claridad de una palabra, vacío, ¿no? Y de su símbolo matemático, de su grafía matemática, que es esa O ese cero barrado, ¿no? O los corchetes que identifican el conjunto vacío. Hay tres trabajos que son, digamos, esenciales en el proyecto de conjunto vacío, del conjunto vacío en la Galería Ural. Durante el mes de octubre, a partir del día 9, construí, ¿no? Empecé a generar un diario, una bitácora
de todo lo que me sucedía o todo lo que me había sucedido o me podía suceder durante el mes de octubre. Esto ya es agua pasada, pero cuando tuve la idea y comencé a trabajar en ese diario del mes de octubre, pues ya era día 9, con lo cual tuve que construir, creo que esa imagen es la que se ve detrás de mí, tuve que recuperar el pasado, ¿no? Y para tal fin utilicé un tipo de representación gráfica que es el espacio-tiempo de Minkowski, que se utiliza dentro de lo que es la teoría de la relatividad especial, no la general, de la teoría de la relatividad especial, para construir líneas de mundo. Es una flecha en el tiempo que avanza y que en ningún momento puede tener un retroceso. Yo, sin embargo, en mi cartografía podía volver atrás. Ese espacio de ficción me permitía, la poética me permitía hacer esos recorridos en el espacio-tiempo que la física no permite. Entonces, la construcción gráfica es este doble cono del cual nosotros vemos una sección y que nos permite identificar la evolución de un determinado objeto o sujeto a lo largo del espacio-tiempo. Eso acompañado de hitos, de puntos relevantes dentro de esa línea, de esas líneas de universo, de esas líneas de tiempo, de ese tiempo propio, que es como lo identifica Minkowski, o espacio propio, que es como también lo identifica Einstein, que es característico de cada objeto en el espacio-tiempo. Otra pieza de referencia en el proyecto es una cinta, es un celuloide, es una película de Super 8 proyectada sobre un muro y a la cual yo pues, he desemulsionado. He quitado no solo la emulsión, sino las imágenes que había grabadas en ella. He sumergido la película en lejía y la he frotado hasta que he conseguido borrar todas las imágenes que había en esa vieja película. Y he sustituido la película, la he sustituido por lo que había filmado, las imágenes que había filmadas las he sustituido por un simple y sencillo agujero. Un agujero, un hueco, una perforación, que es otra posible representación del conjunto vacío. La luz del proyector de Super 8 atraviesa la película, pero no tiene que atravesar el agujero, pasa a través del agujero. Es la propia luz la que construye la imagen. Y cada uno de esos agujeros en la cinta en la película de Super 8 es un agujero distinto. No hay repetición, o la probabilidad de que haya repetición es altamente baja o muy improbable. Lo que nosotros vemos en la proyección es cómo, porque la cinta, el celuloide está en el suelo, el proyector de Super 8 lo que hace es arrastrarse por el suelo, liberar la cinta al suelo y traer la cinta del suelo, se va acumulando polvo, va acumulando digamos los restos de vida, el paso del tiempo. Es otra vez una vanitas barroca. El proyecto tiene un componente barroco, ¿no? Neobarroco. Hay otra pieza, hay otro trabajo dentro de esta aproximación a la paradoja de Russell, el conjunto vacío del conjunto vacío, y es una cinta magnetofónica con su magnetofón que gira constantemente dándose órdenes a sí misma, ¿no? El autor, el productor de sentido, introduce esas órdenes, pero la máquina se las repite a quien quiera escucharlas y a sí misma. La pieza es la máquina hablando a sí misma y cumpliendo con 4 instrucciones básicas, muy básicas, que son comienza, avanza, gira y detente.
en un loop constante. Y ahí lo que tenemos es repetición. Es como al dar vueltas, al realizar ese loop, nos encontramos con un acto compulsivo, con un acto que no nos salva en absoluto y que nos obliga a merodear, pero también a realizar una acción reflexiva que es peripatética y que es dar vueltas a un determinado lugar hasta que llegamos a una conclusión. Es la inquietud del perro.